¿Qué tal? ¿Ya se ve el Canva? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, como les comento, esta va a ser la primera clase, que es una ligera introducción a Blue Team, como parte de nuestra iniciativa de Academia de Blue Team. Eh, Terminando este curso de Blue Team por las fechas de enero del próximo año, estaríamos abriendo el de Red Team, que viene siendo más enfocado ya a la parte de ataque. Este es más como los conceptos básicos y la defensa y análisis. Para empezar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguien de aquí, bueno, supongo que la mayoría, ¿no? Pero ¿alguien sabe qué es la ciberseguridad? ¿Puede compartirnos su idea o concepto acerca de lo que es? Y no tengan vergüenza de prender el micrófono. Bueno, sí, yo lo que ubico como ciberseguridad es la protección de datos y el resguardo de estos y cómo enseñarle a las personas a estar seguros en la Internet. Exactamente, es una muy buena descripción. Hablando con muchas personas que no son ni ingenieros ni de la carrera de ciberseguridad, preguntándoles acerca de qué opinan que hace un especialista en ciberseguridad, la mayoría pues me terminan respondiendo que veían a un especialista de ciberseguridad como un tipo con una hoodie negra, con una laptop escribiendo jeroglíficos en su terminal en algún café. Pero en realidad la ciberseguridad es justo como comentaba el compañero, se encarga de la protección y monitoreo de sistemas informáticos y de la protección de datos. Algunos conceptos que vamos a ver de forma introductoria para entender un poco mejor qué es y cómo funciona la ciberseguridad son los siguientes: la definición de ciberseguridad, la tríada de la CIA, el principio de no repudio, el principio de Zero Trust, el principio de privilegio mínimo y los tipos de equipos en ciberseguridad. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es la CIA. Las CIA son tres letras que conforman una triada de conceptos. Como lo ven en la imagen de la pirámide, es Confidentiality, Integrity and Availability. En español se le dice CIT, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Estos tres conceptos son una de las bases y pilares fundamentales sobre los cuales está construida la ciberseguridad. Vamos a ir tocando uno por uno ahorita. Para empezar, la confidencialidad. ¿Por qué es importante la confidencialidad? Ustedes como, bueno, los que estén estudiando la carrera de ingeniería o especialidad en ciberseguridad, como futuros especialistas en ciberseguridad, van a ser de los que toquen datos, o sea, parte de los datos más importantes de una empresa. Ustedes van a principalmente gestionar las credenciales, saber cómo está configurada la red interna de la empresa. Van a tener muchos conocimientos que no deben de divulgarse ni estar abiertos al público. Ahí entra la parte de confidencialidad. Deben de asegurarse que toda esta información sea confidencial. ¿Y cómo lo pueden hacer? Para empezar, me ha tocado mucho ver gente que tiene contraseñas guardadas en blog de notas y les hackean una computadora y tienen todas las contraseñas por ejemplo, de algún ID rack de un servidor de él, donde tienen un VMware con todas las demás máquinas virtuales de la empresa o casos similares. Entonces, una forma de proteger la confidencialidad viene siendo, para empezar,
no tener guardadas credenciales en archivos como Excel o como bloc de notas, sino que utilizar gestores de contraseña. Igual, dentro de la confidencialidad entra la confidencialidad de los datos. Debes de asegurarte que todos los datos que manejes, que maneje la empresa, se encuentren cifrados. De la misma forma, me ha tocado trabajar con algunos desarrolladores de software que sí te hacen un software funcional, pero de repente en la parte de cómo se mueven o cómo se almacenan los datos, se almacenan en texto plano. Eso puede ser una posible brecha de seguridad. Tienes que asegurarte que los datos, ya sea en reposo o en tránsito, se encuentren cifrados. Igual otro tema es la integridad. La integridad básicamente es ver que no se altere ni se manipule sin autorización ninguna información en ningún sistema. Por ejemplo, asegurarte de que, no sé, después de una intrusión no haya ninguna manipulación para cambiar credenciales o para crear una puerta trasera. En parte de la integridad tienes que ver que los datos justamente estén íntegros, que no haya alteración de los mismos. Por ejemplo, eh, imagínense que estás compartiendo datos y de repente una persona se pone en el medio y recibe los datos que estás compartiendo tú al otro punto, los edita y luego los manda. Ahí se vería afectada la integridad de la información. Entonces, principalmente es justo que asegurarse que los datos no se alteren ni se manipulen, que la información en general permanezca íntegra y segura. Y por último está la disponibilidad de la información, que se enfoque en que la información esté accesible siempre que se necesite. Para asegurarte de la disponibilidad de la información, lo principal es aplicar temas de redundancia. Redundancia de datos. ¿A qué me refiero con redundancia? Por ejemplo, eh, en un caso de un site, por ejemplo, que tengas tu site on-premise, lo mejor es tener igual una, digamos, algún respaldo en la nube. Así, en cualquier caso que ocurra algo a tu site, tienes todavía los respaldos de la nube para poder, digamos, suplir alguna carencia y, y que los datos se mantengan disponibles. Un ejemplo práctico de esto sería, me tocó igualmente ver un caso hace poco de una empresa que tenía su site, entonces se les echó a perder un servidor y ese servidor era el que almacenaba todos los respaldos. Entonces se les echó a perder el servidor con los respaldos y perdieron toda la información de muchas máquinas virtuales, pero pudieron seguir manteniendo la disponibilidad de la información, ya que esos respaldos no únicamente los guardaban en un servidor físico, sino que también los enviaban a la nube. Y por el mismo caso, imagínense que se cae AWS, como pasó hace poco, que viene siendo uno de los mayores proveedores de nube que existen. En caso de que ocurra algún error con tu proveedor de nube, si tienes tus datos en físico, puedes seguir con la disponibilidad de la información. Por eso siempre se recomienda un modelo híbrido y no depender de una u otra tecnología nada más. Ya un caso muy extremo sería que al mismo tiempo se te echa a perder tu site y se caiga tu proveedor de nube, pero eso ya es muy difícil que ocurra y ya sería un caso excepcional. Otro de los conceptos clave a tener en cuenta viene siendo el no repudio. El no repudio, significa que una acción no puede ser negada como tal. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense igual un caso de ejemplo donde un compañero de trabajo te pide que cambies unas credenciales
a un servidor, pero te lo pide por palabra, no te lo tiene escrito ni en un correo, ni en un comunicado, ni ninguna petición por ninguno de los medios oficiales de comunicación de la empresa. Entonces tú haces lo que tu compañero te dice y resulta que esta acción desencadena una brecha de seguridad. Aquí no importa que tu compañero haya sido el que te haya dado la instrucción, la culpa termina siendo tuya. Entonces, para eso, lo importante es, para empezar, no hacer ninguna acción que no sea antes comunicada por alguno de los canales de comunicación oficial de tu empresa. Si te llegan a hacer alguna solicitud o decirte que hagas algún movimiento, algún cambio, que tienes que asegurarte de que esté solicitado, por ejemplo, por correo o por el Teams empresarial. Así, en caso de cualquier incidente, tienes evidencia de que se te solicitó y puedes, digamos, pelear para reclamar que no es tu culpa. Esto es muy importante porque en el área de ciberseguridad es una de las principales áreas donde tienes que firmar contratos de confidencialidad y muchos otros tipos de contrato que tienen multas enormes. Los contratos que yo he firmado tienen multas de repente de por 1 millón de pesos o cantidades similares. Entonces tienes que asegurar el no repudio para poder protegerte y blindarte tanto de forma profesional como legal ante alguno de estos incidentes. Porque si resulta una brecha de seguridad que viola tu contrato de confidencialidad y no tienes evidencia de que no fue tu culpa, sino que fue una orden explícita de uno de tus superiores, la responsabilidad cae en ti y quien paga las consecuencias eres tú. Por eso mismo en ciberseguridad este concepto es esencial, principalmente para tema de auditorías, registros y trazabilidad. Si no repudio, cualquiera podría borrar sus huellas y negar responsabilidad. Es que es justo lo que no queremos. Por eso, igual no simplemente es como en tema de órdenes o de peticiones por parte de tus superiores, sino que también se deben de guardar logs, usar firmas digitales y tokens de autenticación. Todo lo que pueda dejar un rastro verificable de tus acciones y o sea, de lo que has hecho y de lo que no has hecho. Igual tenemos otro concepto clave y muy esencial que viene siendo el Zero Trust, que literalmente se traduce a confianza cero, que justo de eso se trata este concepto. El Zero Trust viene siendo como una filosofía moderna de seguridad enfocada en en la premisa de nunca confiar. Esto se refiere a que siempre debes de verificar todo antes de actuar. Por ejemplo, dentro de las redes, antes se diseñaban con el supuesto de que todo lo que está dentro de nuestro perímetro es seguro. Era una arquitectura de red que se usaba anteriormente, una metodología que era muy insegura. Hoy en día ya no se usa. Hoy en día tienes que desconfiar de todo, hasta lo que esté dentro de tu propia red, hasta lo que parezca legítimo, todo tienes que desconfiar y asegurarte de que sea verídico al 100% antes de cometer cualquier acción. Este, la realidad es que pues una brecha interna puede ser igual de peligrosa que un ataque externo. Un empleado malicioso, o sea, un empleado con intenciones maliciosas puede comprometer una laptop con un USB infectado. Por eso mismo se dice que el eslabón más débil no es la tecnología, sino el usuario. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar Zero Trust? Zero Trust no es como una metodología de palabra nada más, sino que se puede aplicar tanto con políticas como con soluciones de software. Por ejemplo, muchos antivirus actuales como Sophos te permiten bloquear lo que viene siendo puertos de la computadora, ¿no? Entonces puedes bloquear tú los puertos USB de las computadoras que tienen la licencia para poder dar una capa extra de Zero Trust y blindar más tu organización
para asegurarte de que ninguna persona, por ejemplo, inserte un USB con un keylogger o con algún virus, con un malware que se pueda replicar dentro de tu propia red o algún tema similar. Este es solo un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, creo que digo mucho la palabra por ejemplo, ¿no? Pero otro ejemplo posible viene siendo la implementación de políticas para solicitar una confirmación antes de alguna acción relevante, principalmente que pueda estar relacionada con contraseñas o credenciales o con algún tema de configuración sensible de tu infraestructura de red. Entonces, aplicaría Zero Trust, pues desconfiando y pidiendo que todas las solicitudes de ese estilo, pues te las den por escrito para verificar que son verídicas y que tienen la autorización de algún superior. Igual está el principio de privilegios mínimos, que es exactamente eso, dar los mínimos privilegios necesarios a cada usuario o servicio para únicamente lo que necesita y nada más. Un ejemplo sería que un técnico de soporte solo necesita acceso a los logs. No debería tener permisos de administrador o tampoco debería tener permisos a las buckets de AWS o a las instancias de S2 de AWS. Tampoco debería tener acceso o credenciales de probablemente el software de contabilidad o el software de gestión interna de la empresa como administrador. Únicamente debería de tener las credenciales mínimas y necesarias para hacer su trabajo, nada más. Así podemos reducir el riesgo de abuso o de que una cuenta comprometida cause daños graves, porque imagínense que justo como comentábamos, ¿no? De que el eslabón más débil es el humano, que una persona que tenga credenciales y acceso, privilegios para todo dentro de la empresa, guarda las credenciales en un bloc de notas en texto plano. Con que hackeen a una persona tienen acceso a todo, infraestructura de red, el software de contabilidad, este, a, a las instancias dentro de la nube, entre muchas otras cosas más. Por lo cual debes de asegurarte de que una persona únicamente tenga los mínimos privilegios para hacer su chamba, nada más. Igual existe en ciberseguridad el concepto de los teams o los equipos. Existen varios, pero principalmente hay tres, que son el Blue Team, el Purple Team y el Red Team. El Purple Team son los principales encargados de la protección de los sistemas. Son quienes se aseguran de tener todos los sistemas actualizados, de tener antivirus protegiendo todas las computadoras, de tener software de gestión, por ejemplo, tener un SIEM para analizar de repente incidencias. Una persona de Red Team ya es más como seguridad ofensiva. Se enfocan en hacer pen test, en informar sobre amenazas, en ver qué tan vulnerable es el sistema atacándolo. Y el Purple Team lo que hace es combinar las acciones del Blue Team y del Red Team para gestionar actividades conjuntas, para basar la defensa que va a implementar el Blue Team, basándose en las amenazas detectadas por el Red Team o alinear la detección con las amenazas. Y bueno, este curso eh, viene siendo de Blue Team, entonces vamos a empezar con la pregunta de ¿qué es el Blue Team? Ya luego explicamos brevemente, pero justo el Blue Team tiene una labor muy amplia. El Blue Team se encarga de monitorear sistemas y redes, detectar anomalías y ataques, analizar incidentes, aplicar medidas de hardening, gestionar vulnerabilidades, investigar amenazas
centralizar logs en un SIEM, por ejemplo, y entrenar constantemente con simulaciones. En pocas palabras, el Blue Team no solo apaga incendios, sino que previene que ocurran. Y cuando ocurren, sabe cómo responder rápido. Algunas plataformas de aprendizaje, por si quieren complementar sus conocimientos que enseñan temas de Blue Team, pues son Let's Defend, que es la principal, la más popular y, a mi opinión, una de las mejores, que recientemente fue adquirida por Hack the Box. Igual estamos nosotros, Purple Hat Coders, que ya hemos dado cursos y talleres antes, pero ahorita estamos tratando de hacerlo de una forma más profesional. Otras plataformas igual son Try Hack Me, Hack the Box y Cyber Defenders. Hack the Box tiene sus propios cursos de Blue Team, pero justo como ahorita, si no me equivoco, se fusionaron con Let's Defend, toda la parte de Blue Team más amplia y mejor explicada está en Let's Defend. Igual mencionarles que tanto los certificados de Let's Defend como los de Hack the Box tienen validez curricular y son bastante útiles. Ahora vamos a hablar un poco de redes. Vamos a empezar tocando el modelo OSI y el TCP/IP. No sé si alguien de aquí ya sabe lo que viene siendo el modelo OSI, si ya lo vieron en clases. Si hay alguien de la UTM, estoy seguro que ya los vio, pero por ejemplo de la UPI o de el Tech de Software, saben que como qué es el modelo OSI. Bueno, el modelo OSI en sí describe cómo se comunican los sistemas. Incluye 7 capas y es bastante importante entender qué hace cada capa, ya que cada una cumple un rol. Si algo falla en una, puede interrumpir todo el proceso. Como podemos ver en esta imagen, empezando de abajo para arriba, tenemos la primera capa que es la capa física, que incluye el cómo se transmiten las señales físicas por el medio. Por ejemplo, si hablamos de Internet, el estándar del 802.11 de Internet de la IEEE vendría aplicando, si no me equivoco, en la capa física. Si hablamos de transmisión de datos por cobre o por fibra óptica, igual entra en la capa física. Este, tenemos también la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la de sesión, la de presentación y la de aplicación. Vamos a tocar estos temas de forma muy, digamos, muy breve, ya que mi compañero Alexis los va a tocar más explícitamente. Aquí es simplemente para dar un repaso y que haya noción de lo que hay. Por ejemplo, en la capa de red, que es la capa 3, aquí vive lo que viene siendo las IPs, el enrutamiento. Igual dentro de la capa de red tiene subcapas como la capa de MAC, que es la de Media Access Control, que donde se ve la MAC de los dispositivos, que la MAC viene siendo como un CURB, por así decirlo, como un CURB virtual de de tu dispositivo. Es un identificador único incorporado a tu tarjeta de red que no se repite y sirve para identificar a tu dispositivo. Incluye datos como el fabricante, el modelo, entre otros. Entender el modelo OSI es muy importante, ya que muchas veces puedes ver mejor como de dónde viene un ataque, una vulnerabilidad, poniéndolo o aplicando el modelo OSI, ¿no? Por ejemplo, una práctica común de ciberdelincuentes es hacer algo llamado MAC spoofing, donde modifican la dirección MAC de su computadora por la de otro dispositivo. Entonces, si un ciberdelincuente está utilizando MAC spoofing para encubrirse, tú sabes que aplica en la capa de red y puede que esos conocimientos te sean útiles
poder ver cómo rastrear de una mejor forma a este ciberdelincuente. Este es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Puedes usar el modelo OSI para estudiar las vulnerabilidades que pueden afectar cada capa del modelo OSI y así estar más preparado al momento de defenderte. Igual para lo que viene siendo el análisis de red es muy importante. Tenemos igual la capa de transporte, donde está el TCP y el UDP, justamente. Eh, tes- ¿Alguien de aquí sabe qué es el TCP y el UDP? ¿Cuál es la diferencia? Son dos protocolos de red que uno está, bueno, de la capa de transporte más bien, que uno que está orientada a la conexión y otro a la no conexión, a la conexión, o sea, la comunicación sin conexión, perdón. Este, bueno, sí, justo. Igual TCP, pues son, digamos, como las siglas de bueno, en español sería Protocolo de Control de Transmisión, Transmission Control Protocol, y UDP de Protocolo de Datagramas de Usuario. Y justo como comentaba el compañero, UDP actúa sin conexión, no establece una conexión previa antes de enviar los datos, y TCP sí está enfocado a una conexión. Establece una conexión segura a través de algo que se llama three-way handshake, que es una comprobación, por así decirlo, de la conexión. Lo que hace es, digamos, tienes tu máquina uno y tu máquina 2. Entonces tu máquina uno se va a comunicar con la 2. Entonces le envía un paquete comunicándose. La máquina 2 le devuelve otro paquete informándole que la comunicación se realizó de la forma adecuada. Y ya después de eso, tu máquina uno envía otro paquete iniciando la conversación, ¿no? TCP es bastante fiable. Es más lento que el UDP, y los casos de uso son más comunes. Por ejemplo, en navegación web, en correo electrónico, principalmente en transferencias de archivos y descargas, ya que gracias al three-way handshake que asegura la conexión, se asegura de que no haya pérdida de datos, y por ende en transferencias de archivos te aseguras justo de que no se pierda ningún dato y evitar que se corrompan, digamos, los archivos en que en una parte de la descarga o de la subida se perdió conexión por un segundo y se perdieron paquetes de datos. En el TCP no pasa, ya que el three-way handshake comprueba por por esta triple comprobación, ¿no? Que todos los paquetes llegan a su destino, y si no llegan, los reenvía. En cambio, el UDP es menos fiable, ya que no garantiza la entrega ni el orden de los paquetes. Una persona pues podría pensar, si no me garantiza la entrega de mis paquetes, entonces ¿de qué me podría servir? Pero la verdad es que tiene bastantes aplicaciones muy útiles. Primero que nada, al no usar el three-way handshake, pues por lo mismo es menos fiable, pero es bastante más rápido. Y se utiliza mucho en ocasiones en las que no necesitas que, en caso de que se haya perdido un dato o un paquete, este se recupere, como en streaming, en videollamadas, en llamadas. Tú, cuando estás viendo un video en vivo y se pierde la conexión por unos segundos, tú esperas que cuando se reanude la conexión sigas viendo en vivo. No que cuando se reanude la conexión te lleguen apenas los paquetes de hace 5 minutos que se empezó a perder la conexión y estaría 5 minutos atrasado, ¿no? Entonces, es en ese tipo de casos o en llamadas o videollamadas que, cuando estás realizando una llamada y se pierde la señal por un rato, al momento de recuperar la señal, tú no ocupas que todo lo que tú habla o lo que la otra persona habló en el momento en el que no hubo señal, te llegue de nuevo. Tú buscas que la comunicación siga en vivo en tiempo real y que no haya ningún retraso con paquetes antiguos. Entonces, estos son unos ejemplos de lo que viene siendo el TCP y el UDP. Y por último, o sea, bueno, hay más, ¿no? Pero por la última de la cual vamos a hablar,
va a ser de la capa 7, que es la capa de aplicación. En la capa de aplicación viven muchos, este, por así decirlo, muchos protocolos importantes, ¿no? Como HTTP, DNS o FTP. Igual la diferencia de el modelo OSI con el de TCP/IP es que, como pueden ver, el modelo TCP/IP es como de cierta forma más compacto. Este, esto pues debido a que el modelo OSI es más como un marco teórico conceptual y el TCP/IP es un estándar para comunicaciones de red. Entonces, mientras OSI es una referencia detallada, el TCP/IP es el estándar aplicable. Igual, otro punto muy importante, hablando de ciberseguridad, viene siendo los conceptos básicos de Linux. Linux, honestamente, es muy importante. La mayoría de nuestro trabajo, pues va a provenir de sistemas Linux. Por ejemplo, como proyecto final vamos a elaborar un SOC, que es un Security Operations Centers, donde vamos a utilizar un SIEM y el SIEM está construido sobre Linux. Igual, eh, no sé, como especialistas de seguridad, les va a tocar igual ver tema de virtualización y Proxmox, que es actualmente una de las mejores opciones, casi que sobre VMware, debido a que VMware tuvo un aumento excesivo y endemoniado con sus costos, ¿no? Pero Proxmox, que es de los mayores softwares bueno, mayores sistemas operativos, mejor dicho, de virtualización, opera sobre Debian, o sea, está construido sobre Debian, que igual es Linux. Las principales sistemas operativos que se utilizan para pen testing o para hacer prácticas de seguridad, igual son sobre Linux, como Kali Linux, ParrotOS, Black Arch, que se usa igual para pentesting, para los loquitos que les gusta usar Arch. Y pues, si eres más light y te gusta más Ubuntu con la User Interface de GNOME, igual existe Black Ubuntu, o era Ubuntu Black. Uno sí se llamaba. Entonces, en resumidas cuentas, pues Linux domina tanto el mundo de los servidores como los firewalls, los SIEMs, los IDS, que IDS es Intrusion Detection System, y por eso mismo es muy importante el aprender a moverse cómodamente a través de Linux. Algunas rutas importantes son, por ejemplo, la ruta etc, que almacena configuraciones del sistema, la ruta var logs, que almacena los logs del sistema. Si alguno de ustedes decide especializarse o aprender más sobre el Blue Team, mucho de lo que se ve es análisis de logs. Este, el tema de los logs es muy importante, ya que sirve mucho para entender cómo ocurren los ataques. Igual está el directorio de barra home, donde se guardan los archivos del usuario. Algunos comandos importantes es pwd, que te muestra el directorio actual donde te encuentras. El comando cd, que te mueve entre directorios. El comando mkdir, que crea directorios. Bueno, si alguna persona desconoce el término directorio, pues nos referimos a lo que viene siendo como carpetas de toda la vida. Entonces, si decimos directorio, pues lo pueden relacionar con una carpeta como en Windows. Entonces, con el comando cd nos podemos mover entre estos directorios, con el comando mkdir crear estos directorios. Igual tenemos comandos como rm, que nos sirven para eliminar.
Otros como IP-A nos sirve para ver toda la información de nuestras interfaces de red. Igual el comando ping. El comando ping es muy, muy importante, principalmente porque al hacer ping de un dispositivo a otro puedes ver si estos dos se pueden ver, se pueden escuchar, se pueden comunicar. Entonces, es un comando muy importante que si se van a dedicar al mundo de TI, lo van a usar por lo menos unas 5 veces por día, sin exagerar. En este caso, el ejemplo de IP que se muestra, que es el 888, es el de DNS de Google. Este, Igual otros comandos como systemctl status te sirve para ver el estatus de, de distintas, digamos, funcionalidades del sistema. Se me fue la palabra. El comando ls sirve para listar los archivos dentro de un directorio y si le agregas el sufijo "-l", te muestra igual los permisos. El comando chmod es uno de los más importantes, ya que el chmod sirve para poder asignar tema de permisos. Igual, uno de los comandos más importantes es el comando sudo, que te da permisos de superusuario. Si en algún momento igual les parece incómodo andar poniendo sudo a cada rato en todos los comandos, pueden simplemente poner sudo su y a todos los demás comandos que vayan a ejecutar después van a estar como si tuvieran sudo antes. Y aquí esta imagen que ven es una imagen de cómo funciona digamos, los permisos que puedes asignar con chmod, que es bastante importante este tema. Si quieren pueden tomarle captura a la imagen o se las puedo mandar al grupo, la saqué a internet. Este, Igual el tema del uso de chmod de forma más profesional la vamos a ver más adelante. Aquí pues con que sepan que existe y para qué sirve es suficiente por el momento. Igual está el direccionamiento IP y la NAT. Supongo que todos obviamente ya sabrán qué es una IP. Una IP es lo que identifica a cada dispositivo en la red. Actualmente existen dos, existe la IP versión 4 y la IP versión 6. La IP versión 4 es el estándar actual, el más usado, que tiene una base de 32 bits. Y también está la IP versión 6, que se basa en 128 bits. Se preguntarán, ¿y por qué si IPv4 es tan bonito, tan útil, tan funcional, se tuvo que crear la IP versión 6? Bueno, el tema es que actualmente estamos en un mundo tan interconectado que las IPs versión 4 están prácticamente agotadas, están prácticamente acabadas, entonces tenían que ver un tema para seguir creciendo la red, seguir teniendo direcciones IP a las cuales poder conectarse. Entonces, bueno, primero se implementaron como muchos parches para tratar de hacer que las direcciones IPv4 rindan más y también se creó al final lo que viene siendo la IP versión 6, que la IP versión 6, a diferencia de la IP versión 4, son 128 bits y es alfanumérica. Sin una dirección IP, los equipos no pueden comunicarse. Bueno, en teoría, porque hay algunos papers por ahí muy curiosos de equipos comunicándose sin direcciones IP, pero bueno, ese es otro tema. La IP versión 4 se compone de 4 octetos, este, que son, digamos, 4 grupos de 8 bits que en conjunto conforman los 32 bits eh, sobre los cuales está construida la IP versión 4. Existen distintos tipos de IP versión 4. Existen las de clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Igual el tema de cómo funcionan las distintas clases y cuál es la diferencia, lo abarcaríamos más adelante. Igual,
es importante que tengan en cuenta otros conceptos, como por ejemplo lo que es la NAT, que la NAT es la Network Address Translation. Este, la NAT lo que hace es traducir direcciones privadas a una pública. Esto lo puede hacer tu router cuando conectas varios dispositivos a la misma red Wi-Fi. Y pues el NAT además añade una capa de protección porque oculta la estructura interna de tu red del exterior. Un ejemplo sería que tu laptop con la IP 192.168.1.10 se conecte a Internet. Entonces el router va a traducir esa IP privada a una IP pública que te la asigna tu proveedor de red, tu ISP. Y desde fuera todos los paquetes parecen venir desde esa misma dirección, sin importar de si son de dispositivos distintos. Todos los paquetes de los dispositivos distintos que tienen una IP privada dentro de tu red, desde afuera de tu red va a parecer que salen de la misma IP pública. Este, la eh, la IPv4 pública que tienes, te la asigna tu ISP, que es tu Internet Service Provider. En la mayoría de los casos, pues son dinámicas, a menos que tú le pagues a un extra a tu proveedor de red para que te aplique una IP versión 4 pública estática, que no vaya cambiando, vaya. Porque por lo mismo, justo como hay carencia de IPs versión 4, si se desconecta tu router o cualquier cosa, pueden reutilizar tu IP versión 4 y al momento de reconectarse te asignan otra. Entonces puede haber cambios entre, digamos, tu IP versión 4 de antes de que haya algún apagón o desconexión y después. Igual hay muchos, proveedores de red que no asignan que no te dan como tal una IPv4, sino que te ponen a compartir IPv4 pública con otros clientes. Por eso, a veces igual, si de repente quieres curiosear con cómo usar la IP versión 4 de levantar servicios con tu IP versión 4, levantar servicios internet, lo más recomendable es usar algún proveedor como tipo Telmex que te da más control, por así decirlo. Igual, otro tema de las NAT es que existen las CGNATs, que son las Carrier Grade NAT, pero eso es igual otro tema más complejo que no abarcaremos por ahorita. Algo muy importante es el tema de los puertos y protocolos. Los puertos hay de dos tipos, los puertos físicos y los puertos lógicos. Los puertos físicos son las entradas físicas que tiene tu dispositivo como entradas para USB, entradas para HDMI o entre muchas otras. Los puertos lógicos, que son justo de los que vamos a hablar ahorita, son entradas y salidas virtuales. Los puertos lógicos existen, es- bueno, van del 0 al 65.535 y existen varias categorías. Existen los bien conocidos, que este, los bien conocidos están ya asignados, digamos, a algún servicio en específico. Están los registrados y están los dinámicos. Algunos ejemplos que tenemos acá de servicios que están ligados a un puerto son, por ejemplo, el puerto 22, que es de SSH, que es el de Secure Shell. El SSH nos sirve para conectarnos de forma remota a la terminal de otro dispositivo, por ejemplo. Está igual el Telnet, el SMTP. Otro muy importante es el puerto 80, que es el que maneja el tráfico de HTTP. El 443 que maneja HTTPS. El 3306 que maneja MySQL. El comprender qué es, bueno, obviamente es imposible memorizarte todos, ¿no? Porque son más de 65.000 puertos,
pero por lo menos comprender los más importantes o por lo menos los que usan dentro de tu empresa es esencial. Esto debido a que en caso de que no tengas conocimiento adecuado sobre los puertos y servicios, puede desencadenar en una brecha de seguridad bastante grave. Vamos a tomar como ejemplo el 3306. Imaginen que el puerto 3306, que es el de MySQL, lo tienen abierto y manejan una base de datos interna. Y por algún descuido o no tienen encriptados sus datos de la base de datos, donde ahí estarían violando el principio de confidencialidad de la tríada CIA, o digamos que sí lo encriptaron, pero no saben mucho de criptografía y lo encriptaron con algún algoritmo de cifrado débil como el MD5. Entonces, un atacante podría usar herramientas disponibles como SQL Map, que SQL Map se puede conectar, te puede robar la base de datos y aparte, como si no fuera eso suficiente, puede romper cifrados débiles. SQL Map puede romper el cifrado de MD5. Entonces, por no haber protegido tu puerto, por no haber cifrado tu base de datos, te robaron toda la información de una base de datos que puede ser de clientes, de compras, de información confidencial, de información que no debería de compartirse. Estos ejemplos pues pueden parecer a qué empresa, qué institución sería tan tonta como para no protegerse en estos aspectos, pero la verdad es que es más común de lo que parece. Últimamente, bueno, solo en este año han habido ataques y filtraciones masivas de bases de datos de instituciones del gobierno. Solo en Yucatán atacaron a las licencias, o sea, la base de datos de las licencias, la JAPAI, el INSEJUPI y también atacaron lo que viene siendo la ATI, que es la Agencia de Transporte de la nueva, ¿no? La que gestiona los vaivéns. Ahí es por tema de que para empezar no protegieron bien la base de datos y segundo, no la cifraron bien. Por eso mismo los atacantes están vendiendo las bases de datos con la información en texto plano. Y este es un problema que afecta a los ciudadanos. La carencia de ciberseguridad del gobierno del estado está afectando, bueno, afectándolos a ustedes, afectándome a mí, afectando a todos. Porque si alguno de ustedes en algún momento sacó la tarjeta amarilla del vaivén y tuvo que entregar su constancia de estudios o tuvo que entregar alguna otra información en la ATI, esa información se guardó en la base de datos y los atacantes la robaron. Entonces ahora un delincuente podría saber quién eres tú, cuál es tu nombre, en qué universidad estudias, en qué grado estás, qué materias tienes acreditadas. Y justo por ese tipo de brechas de seguridad es que es importante el aplicar las medidas correctas, saber cuáles son tus puertos y tus servicios, saber cómo protegerlos, saber cómo aplicar la triada de la ciberseguridad de la forma adecuada, aplicar el Zero Trust en tu infraestructura, en tu topología de red, aplicar confidencialidad, no compartiendo claves, aplicar igual confidencialidad cifrando tus datos y asegurarte de la integridad de la información, viendo que no puedan acceder y no puedan editar tus datos. Por eso mismo es tan importante el aprender de seguridad defensiva como, como Blue Team. El Blue Team es lo que se encarga de proteger principalmente a las personas, a las empresas, a las organizaciones. Red Team igual, digamos que cumple su papel, pero Red Team lo que hace más es pruebas de penetración para ver si pueden entrar al sistema, para ver si pueden encontrar alguna vulnerabilidad. Pero los que se encargan de proteger, de implementar medidas de seguridad desde cero, de hacer que el perímetro sea invulnerable y que en caso de que alguien lo haya pasado, hacer que les cueste escalar privilegios o crear persistencia dentro de tu sistema
Esos son los especialistas de Blue Team, los que lo hacen. Ahora, otra cosa de la cual debemos de hablar, que es muy, muy importante para Blue Team, viene siendo el tema de los logs del sistema. Los logs, este, son muy importantes porque nos cuentan una historia, por así decirlo. Son la memoria del sistema. Todo lo que pasa queda registrado en los logs. Si no hay logs, no hay evidencia. Y sin evidencia, no hay defensa. Este, por eso mismo, digamos que algunos archivos claves vienen siendo el directorio de var, log y syslog, que nos muestra los eventos generales del sistema. Oh, El, ¿sí? qué dulce. ¿Alguien habló? ¿O alguien quiere decir algo? Bueno, continuamos. Igual está el directorio de var log out.log que ve el tema de inicios de sesión. El directorio de var log kernel donde se ven mensajes del kernel. Y otro igual muy importante es el de DMSG, que muestra los registros de arranque del sistema. Más adelante vamos a dejar de ver los logs desde la teoría y vamos a empezar a hacer aplicaciones prácticas como utilizar tanto SIEMs como de Hive. Eso pues va a ser más adelante. Vamos a asegurarnos de ir construyendo un pequeño laboratorio de Blue Team poco a poco. Vamos a ir implementando distintos sistemas y distintas herramientas. Y mucho de lo que se utiliza para el tema de los logs viene siendo SIEMs como Wasu o de Hive, que como les digo, más adelante vamos a tocar de Hive, ver su utilidad, su historia, cómo se configura y cómo se usa. Y bueno, con eso termina la teoría del día de hoy. Ahorita simplemente vamos a tocar un poco una práctica muy, muy leve para ver cómo se puede, por ejemplo, interceptar la red. Interceptar paquetes, ¿no? En esta práctica vamos a hacerlo muy simple. Como sé que hay algunos que puede que no tengan muchos conocimientos de Linux, entonces simplemente vamos a hacer la práctica con paquetes de ICMP. Bueno, ¿alguien de aquí no tiene disponibles actualmente tanto, digamos, un Kali Linux como un Windows o todos lo tienen? Sí. Bueno, vamos a dar por sentado que todos lo tienen entonces. Si gustan, pueden. Sí, alguien alzó la mano. Sí, bueno. Este, vamos a hacer una pequeña práctica donde vamos desde desde el Kali vamos a ponernos a escuchar el tráfico de red. Desde el Windows vamos a pinguear al Kali para generar paquetes de ICMP. Y esto lo vamos a guardar en un archivo .pcap que luego podremos abrir con Wireshark para ver de forma más detallada el tráfico. Esta es una práctica muy, muy básica para mostrarlo, digamos, los fundamentos de cómo funcionan algunas herramientas. Entonces si gustan, pueden tomarle una captura a los comandos. De todas formas, ahorita los vamos a poner. Entonces, eso. Dejar de compartir esta y pantalla.
Bueno, como les decía, para esta práctica vamos a utilizar tanto lo que viene siendo este Kali Linux como Windows. Pueden utilizar su propio Windows, su propio Linux que tienen por defecto. No es necesario que abran Kali y Windows en máquinas virtuales y ya tienen como sistema operativo principal Windows. Entonces, lo que vamos a hacer es, para empezar, asegurarnos de que haya conexión entre estos dos, de que se puedan ver, se puedan comunicar. Entonces, vamos a abrir una terminal, por ejemplo, una terminal en Kali. Y vamos a checar cuál es nuestra IP. Esto lo podemos hacer con el comando IPA, como lo vimos hace rato, que nos muestra las interfaces de red y su información. En este caso, esta interfaz llamada ETH0 es la que nos interesa. Si ven, aquí podemos ver que está en estado up, que está en estado arriba. Eh, bueno, antes que nada, aquí como ven hay tres, la número 1, la número 2 y la número 3. Pero la número 1 es loopback. ¿Qué significa loopback? Es tu localhost. El 127.0.0.1 son ustedes mismos. Este, si se comunican con esta IP, es como hablarse a un espejo. Es esta no está disponible, digamos, dentro de tu red local. Si alguna otra persona pone esta IP, van a ver su propio localhost. A diferencia de esta IP, que es de la interfaz de 0 ETH0, digo, la interfaz de red ETH0, que es la importante ahorita. Esta es la que nos da la IP pública dentro de nuestra red. Digo, la IP privada, la IP privada. Entonces, dentro de la red, nuestro identificador es esta, dentro de nuestra IP, bueno, dentro de nuestra LAN, ¿no? Esta es nuestra IP privada. Y, por ejemplo, yo aquí tengo esta otra que es de Docker, que está apagada. Entonces, no importa. Bueno, viendo cuál es nuestra IP, que en este caso la mía es 192.168.1.1.165, desde el Windows le vamos a hacer ping. Le vamos a hacer ping 192.168.1.165. Vamos a ver. Y como vemos, sí estamos llegando. Igual de todas formas, si no saben qué significa esto, si no lo saben interpretar, aquí luego abajo les dice que se enviaron 4 paquetes, se recibieron 4 y se perdieron 0. Como es 0% se perdieron, pues el 100% llegaron. La comunicación es exitosa. Este Kali Linux se puede ver y se puede comunicar con este Windows 11. Ahora, este, lo que vamos a hacer es, para empezar, vamos a ponernos en nuestro escritorio. ¿Por qué? Porque vamos a crear archivos y si tú no especificas la ruta en Linux en la cual quieres que se cree tu archivo, este por defecto se va a crear en el directorio en el que te encuentras actualmente. Si yo le doy el comando pwd, que es para ver el directorio activo, veo que me encuentro en el directorio usuario, que está dentro de mi directorio de home. Entonces, mejor me voy a mi escritorio para tener mis cosas en el escritorio. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a crear una carpeta dentro de mi escritorio. Esto con el comando mkdir. El sufijo "-p" lo que hace es que eh, crea, por así decirlo, o sea, si yo le pongo nada más mkdir y le pongo esto, me va a tratar de crear la carpeta capturas dentro de la carpeta lab, pero no existe esta carpeta lab.
entonces no va a saber dónde crear capturas, no va a saber en qué directorio. Entonces, al darle el "-p", lo que va a hacer es que primero va a crear el directorio lab y luego el directorio de capturas. Vamos a crear este directorio para poder estar ahí dentro y desde ahí dentro hacer nuestras pruebas. Entonces lo creamos y nos vamos a este directorio con el comando cd. Nos vamos. Y ahora lo que vamos a hacer es usar el siguiente comando. Vamos a usar este tcdump para escuchar a través de nuestra interfaz de red. Pueden poner este comando así como está. Nada más asegúrense que aquí donde dice ETH0 está el nombre de la interfaz de red de ustedes. Lo más probable es que sea lo mismo, ETH0. Entonces, puede que no haya ningún problema, pero asegúrense. Y vamos a escuchar lo que viene siendo ICMP o TCP por el puerto 80. Y esto lo vamos a guardar en un archivo llamado lab1, que va a ser un archivo .pcap. Entonces a- vamos a ejecutar este comando. Voy a poner mi contraseña. Y como ven, ya estamos escuchando. Ahora mi Kali Linux está escuchando y este tráfico que pase por mi interfaz de red lo voy a estar escuchando. Ahora dentro de Windows le vamos a hacer ping de nuevo, pero vamos a tener un ping más extenso. Vamos a darle "-t". Esto hace que el ping no se detenga. Al poner el "-t", no es como en la primera vez que le pusimos nada más ping y solo envió 4 paquetes. Al ponerle "-t", va a enviar paquetes infinitos hasta que nosotros lo detengamos. ¿Y cómo lo podemos detener? Para cancelarlo, le apretamos al mismo tiempo la tecla control y la tecla C. Vamos a dejar así un ratito que vaya enviando paquetes. Mientras tanto, hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Están siguiendo la práctica? Esta es muy simple, justo por lo mismo de que es una clase muy, muy introductoria. Más adelante, pues vamos a hacer cosas más complejas como crear máquinas virtuales, crear conexiones internas, configurar un SIEM, configurar de Hive. Vamos igual a configurar una VPN y vamos a hacer varias cosas bastante interesantes. Igual analizar malware con herramientas de forense. Y bueno, ya pasó un rato, entonces lo detenemos con control C y detenemos esto. Ahora vamos dentro del Kali y vamos a hacer lo mismo, vamos a detenerlo. Aquí vemos que recibimos 164 paquetes. Ahora nos dirigimos a nuestra carpeta que creamos y este es el archivo con la información que capturamos. Vamos a darle clic derecho y le vamos a abrir con Wireshark, que viene instalado por defecto en Kali. Y ahí está. Como podemos ver acá, toda esta información son los paquetes que interceptamos. Todos estos son de protocolo ICMP, porque es lo principal que estábamos escuchando. Bueno, es justo lo que estábamos escuchando. Este, entonces, como vemos, todos esos paquetes están acá y podemos analizarlos desde el Wireshark. Entonces, eso sería todo. La verdad es una práctica muy, muy sencilla. Era para que se vayan familiarizando un poco con algunos comandos para los que saben poco de Linux, como el comando mkdir con el que creamos carpetas o el comando cd con el que nos movemos y el comando ping
con el que hacemos ping y cómo podemos empezar a escuchar y guardar lo que nuestra máquina escucha en un archivo .pcap que luego podemos analizar con Wireshark. Más adelante podemos hacer análisis de tráfico de forma más compleja para simular cómo sería en una situación más realista. Y bueno, eso sería todo por el momento. Gracias por haber asistido a esta primera sesión y si alguien tiene alguna pregunta, es el momento ahorita. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Claro, me llamo José Bonilla. José, Soy, muchas Sí, dime. gracias. Nada, soy alumno de ciberseguridad de la Politécnica de Yucatán y junto con algunos compañeros, tanto de la Politécnica de Yucatán como de la UADY, el TEC de Software y la UTM, estamos tratando de promover iniciativas de seguridad con la comunidad de Purple Hat Coders y ahorita estamos dando los cursos. Perfecto. Veo que Excelente, gracias. Sí tenía una duda. Veo que sí, grabaste esta sesión. ¿La van a sí. subir al sitio web o la van a compartir o dónde pudiera acceder a ella? Sí, entre los días de hoy y mañana voy a editar editar la web para poner, digamos, la primera sesión y poner tanto la presentación como un resumen escrito con información más detallada y el link del video. Ok, Sí. De todas formas, igual lo voy a enviar todo por el grupo de WhatsApp. Va. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Algún concepto que no les haya quedado claro? ¿Algún comando? ¿Alguna opinión de algo que se pueda mejorar? Se aceptan críticas constructivas y destructivas también. Bueno, yo por el momento no tengo acceso a un Windows y un Kali, entonces yo estaría viendo la clase y en algún momento de noviembre sería como que empezaría a entregar las tareas que lleguen a marcar. Ah, para ese caso, o sea, actualmente estábamos, bueno, estamos creando un laboratorio donde lo estamos preparando para que sea un laboratorio de SOC. Este es un Proxmox que tiene varias máquinas. Actualmente tenemos un WASU que es un SIEM, un Windows 10, un Ubuntu Server y un WireGuard que es para VPN, para conexión remota. Si alguna persona tiene algún problema, digamos que no tiene eh, el equipo necesario, podemos con el WireGuard este, generarles una conexión por VPN para que se conecten al laboratorio que está encendido 24/7 y si lo desean pueden hacer las prácticas aquí. Nada más que obviamente el laboratorio se monitorea, se analiza y se asegura. Y en el caso de que alguna persona que nos pida permiso para usarlo trate de poner una backdoor o eliminar algún dato o alguna máquina importante que ya esté configurada o hacer algo que no deba, pues sí, se le prohibiría el acceso al laboratorio. Pero justo lo estamos configurando con el objetivo de prestarlo para las personas que lo vayan a ocupar. Todavía se está configurando. Apenas tenemos un contenedor que es para la VPN y unas pocas máquinas, pero más adelante se va a ir llenando. Vamos a tener de Hive, vamos a tener otros SIEMs. Vamos a hacer una práctica más adelante que va a ser de backup and recovery. Entonces vamos a utilizar igual una máquina como repositorio inmutable y vamos a utilizar este, otra para tener el software de recuperación. Entonces, si alguien tiene algún caso así, pues puede escribir por privado y podemos prestarles tipo de que en algún horario específico, una hora
o 2 horas el laboratorio, siempre y cuando nos prometan y se aseguren de que no van a hacer nada malicioso con el laboratorio. Entonces, si ya nadie tiene otra pregunta, pues sería todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Es muy agradable ver que tanta gente se conectó y que Eh, tenga... Sí. disculpa, alguien en el chat puso una pregunta sobre que si tiene algo que ver el server en el adaptador de red Puente o el NAT en Cali. Sí, perdón, no se los comentamos. Para hacer esta práctica, lo recomendable es que tengan las máquinas virtuales en la configuración de adaptador puente. Entrando a VirtualBox. Igual más adelante vamos a mostrarles de forma más avanzada tema de virtualización en software como VirtualBox y Proxmox. Pero bueno, digamos que tienes tu máquina Kali, entonces le vas a dar a configuración, te vas a ir a red y aquí tienes que ver que esté en adaptador puente. Que no esté en NAT ni en red interna. Bueno, aquí tendrías que crear tu red interna, pero que esté en adaptador puente. Y si vas a tener otra VM que sea un Windows 10 con el cual lo conectes, lo mismo. Tu Windows 10 vienes y te vas por lo mismo a red y que esté en adaptador puente. En caso de que no vayas a usar otra VM como una de Kali y una de Windows 10, sino que vayas a usar Kali y tu Windows 10 que tienes por sistema operativo de defecto, ahí no es necesario este el eso, el adaptador puente, ¿no? Porque ya sirve por defecto tu Windows normalito. Y veo que están poniendo. Sí. Veo que escribieron mucho por el chat. Sí, no lo leí, perdón. Es un tema más adelante, pues sí, trataría de leer más el chat. Otra pregunta. Son cosas que deberías saber, pero ¿qué diferencia hay cuando uso NAT y cuando uso puente? Este, justo como vimos lo que es la NAT, transforma, digamos por así decirlo, las IPs. Pero NAT usa, digo, pero adaptador puente. De hecho, vamos a ir a la configuración de nuevo para mostrarlo. Red. Ahí está. Si se dan cuenta, al poner NAT, toda esta información no la puedo llenar, pero al poner adaptador puente sí. Aquí al adaptador puente puedo elegir mi tarjeta de red, mi NIC que voy a utilizar, que va a utilizar mi máquina virtual. Por ejemplo, a ver, tengo aquí una antena, la voy a conectar a mi computadora y debería de aparecerme igual entre las opciones para adaptador puente. Ahí está. Por ejemplo, acabo de conectar que es un USB, que es una antena de red. Puedo elegir cuál va a ser mi adaptador de red que voy a utilizar en adaptador puente. Sí. Y pues al usar NAT, pues la NAT lo que hace es que crea una red privada virtual interna para la máquina, como lo hace tu router, por ejemplo, para tu red doméstica, pero ahora tienes doble NAT, porque tienes la NAT, digamos que de tu router y tienes la NAT este, de tu máquina virtualizada y puede afectar, ¿no? Igual, otra pregunta.
Pregunta Brandon, ¿tiene que ser forzosamente VirtualBox y Proxmox o también se puede VMware? Pueden utilizar el software de virtualización que quieran. El tema es que con VMware, eh, la edición, digamos que gratuita y personal, no la he trabajado. Con VMware solo he trabajado la, digamos, la edición empresarial. Entonces, si de repente tienen algún problema de configuración del VMware personal, probablemente no pueda ayudarles a solucionarlo. Pero en cambio, VirtualBox y Proxmox sí les puedo ayudar y orientar. Igual mis Una compañeros, pregunta. sí. Cuando te refieres perdón, al VMware personal, o más bien al empresarial, ¿te refieres al Pro? ¿O a qué versión es la personal y cuál es la empresarial? Por ejemplo, ustedes pueden descargar VMware Pro, si ponen que va a ser para uso personal. Yo estoy acostumbrado a Ok. utilizar VMware en entorno empresarial como, a ver, déjenle, les muestro. Por ejemplo, este VirtualBox es un software que tengo en mi máquina personal que virtualiza dentro de mi propia máquina. En cambio, el Proxmox es un sistema operativo que instalé dentro de un servidor y que puedo tener nodos si tengo máquinas virtuales. En entornos empresariales se utiliza tanto el Proxmox como VMware para gestionar máquinas virtuales. Entonces no es como en una computadora de usuario final que tengas el VMware vSphere. A ver si me carga. Bueno, no. Se ve, por ejemplo, este. Este está viejo, pero bueno, este es el que se utiliza en entornos empresariales. El que ustedes tengan de personal es uno distinto a este, porque este se instala directamente o sea, se instala de forma directa en el servidor para utilizarlo para virtualización. Entonces, este lo sé manejar y gestionar, pero el normalito, el personal, ese no. O sea, es como un servidor dedicado donde la interfaz que tú hagas es para crear las máquinas virtuales de ese servidor. Exactamente. Sí. Oh, ok, ya. Sí, por eso mismo se usa en entornos empresariales. E igual de que ocupa una licencia para usarse bien, sería muy difícil que una persona use ese para uso personal. Si quieren algo de uso personal, para tener su propio servidor casero, lo recomendable es usar Proxmox ya que es open source. También tiene sus licencias Proxmox, pero el Proxmox lo pueden usar de forma gratuita y la licencia solo le añade un plus. Realmente el VMware Fusion Pro es la versión gratuita, es casi igual a VirtualBox. Sí, de hecho igual tengo el VMware, creo. No, no tengo instalado el VMware. Pero sí, es bastante similar al VirtualBox, pero casi, o sea, no lo he usado para nada. Entonces, si hay alguna configuración que sea distinta, no. Sí, el tema de hoy, esta práctica no era una tarea, sino que era una práctica para realizar. Igual no es obligatoria, era opcional, entonces no hay que subirla. En esta sesión no vamos a marcar tarea tampoco, entonces de ahí, no, no se preocupen. Perfecto. Igual, si ya no hay más preguntas, pues buenas noches y se pueden ir retirando si gustan.
Día de chocolate. Dice. Sí, honestamente, día de chocolate. Vimos muchos temas que podrían considerarse muy básicos y de conocimiento, digamos, ajá, de conocimiento básico, ¿no? Igual no tocamos en profundidad la mayoría de los conceptos, ya que era una sesión introductoria. Más conforme vaya avanzando el curso, vamos a ir aumentando la dificultad progresivamente. Como les digo, hasta las últimas sesiones donde vamos a hacer análisis forense y donde vamos a tener un laboratorio de SOC funcional, donde van a poder leer y analizar de forma adecuada logs, analizar eventos y poder reaccionar. De hecho, tenía pensado, en vez de solo hacer el laboratorio y ya, hacer un pequeño ejercicio de ataque para que puedan reaccionar en tiempo real. Vean cómo se muestra dentro de un 100, por ejemplo, el registro de eventos cuando hay un ataque, cómo identificar qué tipo de ataque es y cómo reaccionar, ¿no? Pero no sé si nos vaya a dar este chance o lo dejaríamos mejor para el curso de Red Team. Sí, como dice el compañero, promociona el canal de noticias. Únanse, un compañero de la comunidad, justamente eh, creó un canal de noticias donde está subiendo noticias relacionadas al mundo de ciberseguridad. Sí, nuestro compañero Josué. Entonces, si quieren estar al tanto de las últimas noticias de ciberseguridad, pues pueden ponerse ahí. Actualmente, digamos, lo más relevante de los últimos días es que hackearon al INE. Si alguien de aquí ya tiene INE, creo que todos tienen INE. Sus datos están disponibles en una base de datos en Bridge Forums en la Deep Web, a cambio de, creo que son $500. Entonces, sí, cuidadito. Y también otra noticia relevante de los últimos días es que un hacker, bueno, un grupo de hackers que está en una competencia de hackers éticos, encontraron una vulnerabilidad de cero click en WhatsApp. ¿Qué significa eso? Que pueden hackearte tu teléfono desde WhatsApp simplemente enviándote, enviándote información sin necesidad de que tú le des clic a nada ni nada. Entonces, hay noticias interesantes del mundo de la ciberseguridad. Por si quieren unirse al canal que creó el compañero José, se los recomiendo. Pues perfecto, nuevamente, gracias por asistir y que tengan bonita noche.